Ahora mismo, mientras ves esto, hay una máquina de 700 kilos volando a 61.000 kilómetros por hora. No ha frenado ni un solo segundo en 49 años. Está a más de 25.000 millones de kilómetros de tu casa, tan lejos que su señal de radio tarda 23 horas en llegarnos. Y ese cacharro, construido con la tecnología de 1977, con menos memoria que la llave de tu coche, todavía funciona. Todavía nos habla. Cada día, un puñado de ingenieros se sienta delante de una pantalla en California y escucha lo que tiene que decir. Se llama Voyager 1 y es el objeto más lejano que la especie humana ha fabricado jamás. Habrás leído 1000 veces que la Voyager 1 abandonó el sistema solar. Detente un momento, porque eso es falso. Sigue dentro. Y le quedan más de 30.000 años para salir. Y ahora quédate con lo que de verdad quita el sueño. Esa máquina se está muriendo. Le queda plutonio para unos pocos años, y la NASA lleva meses apagándole los órganos uno a uno para mantenerla con vida. Cuando se apague del todo, seguirá volando. En silencio, durante miles de millones de años. Sobrevivirá a la Tierra. Sobrevivirá al Sol. Y llevará un mensaje encima. Uno que montamos en 6 semanas por $1.500 y que va a durar 1.000 millones de años. Quédate conmigo hasta el final y vas a entender por qué casi todo lo que has leído sobre esta sonda está mal contado y por qué la verdad resulta muchísimo más impresionante. Vas a saber dónde está la Voyager 1 realmente y cuánto le falta para salir de casa. Vas a descubrir una cifra que te va a doler cuando la escuches. Vas a conocer la crisis que casi la mata este mismo año, en febrero, y el plan desesperado que los ingenieros de la NASA están probando en este preciso mes para robarle unos años más de vida. Vas a escuchar la historia de la fotografía más importante jamás tomada, y de lo que pasó 34 minutos después. Y vas a llegar a un hito que ocurrirá dentro de 4 meses, y que ninguna máquina construida por manos humanas ha alcanzado jamás. Retrocedamos a 1977, porque todo empieza con una carambola cósmica. Los ingenieros de la NASA se dieron cuenta de algo extraordinario. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno iban a alinearse de una forma que solo ocurre una vez cada 176 años. Y esa alineación permitía algo asombroso. Una sola nave podía saltar de un planeta al siguiente usando la gravedad de cada uno como un tirachinas, ganando velocidad gratis en cada salto, y recorrer todo el sistema solar exterior con una fracción del combustible que haría falta en cualquier otro momento. Lo llamaron el Grand Tour, y construyeron 2 naves gemelas para intentarlo. Detente a pensar en la presión que sentían aquellos ingenieros. Aquella alineación no volvería a repetirse hasta el año 2153. Si fallaban, si un cable se soltaba en el lanzamiento o un ordenador se colgaba a mitad de camino, nadie vivo en 1977 tendría una segunda oportunidad. La ventana se cerraba, y se cerraba para 2 siglos. Y aún así, el proyecto casi se cancela varias veces por recortes presupuestarios. Los ingenieros tuvieron que rebajar la ambición oficial y presentar la misión como un simple viaje a Júpiter y Saturno, callándose que las naves iban preparadas para seguir mucho más lejos. Vendieron un billete de ida y vuelta corto, sabiendo perfectamente que estaban construyendo algo eterno. La Voyager 1 despegó el 5 de septiembre de 1977. Un detalle que casi nadie sabe. Despegó 16 días después que su hermana, la Voyager 2, y aún así la adelantó por el camino, porque siguió una trayectoria más rápida. Y ahora quiero que dimensiones con qué la construyeron. El ordenador de a bordo de la Voyager tiene una memoria de unos pocos kilobytes.
menos que un mensaje de texto largo, menos que la llave electrónica de tu coche. La programaron en un lenguaje que hoy prácticamente nadie sabe leer, con circuitos soldados a mano y con cintas magnéticas como sistema de almacenamiento. El teléfono que probablemente tienes en la mano mientras ves esto es millones de veces más potente que el cerebro de la Voyager 1. Millones. Y sin embargo, tu teléfono se apaga en un día, y hay que reiniciarlo cada 2 por 3. Aquella máquina lleva 49 años encendida, sin un solo mantenimiento, atravesando un entorno de radiación que fundiría cualquier electrónica moderna. Y con eso conquistaron el sistema solar. En 1979 sobrevoló Júpiter y nos devolvió imágenes que reescribieron la astronomía. La gran mancha roja, una tormenta más grande que la Tierra entera, girando desde hace siglos. Los anillos de Júpiter que nadie sabía que existían. Y sobre todo Io, esa luna infernal cubierta de volcanes activos, con la pluma del volcán Loki alzándose 160 kilómetros sobre el horizonte. Hasta ese momento, la humanidad creía que la actividad volcánica era un fenómeno terrestre. Una ingeniera del equipo, Linda Moravito, descubrió aquellos volcanes por casualidad, al forzar el brillo de una imagen para localizar estrellas de referencia. Vio una mancha rara asomando por el borde de Io. Aquella mancha era una erupción del tamaño de un país. Y de golpe supimos que hay mundos vivos ahí fuera, hirviendo, aunque estén congelados por dentro. En 1980 llegó a Saturno. Y ahí, la NASA tuvo que tomar una de las decisiones más duras de su historia. Podían elegir. O enviaban la Voyager 1 a sobrevolar Titán, la luna gigante de Saturno, de la que se sospechaba que tenía una atmósfera densa. O la mandaban hacia Plutón, el único planeta que nadie había visto nunca de cerca. Eligieron Titán, y esa elección tuvo un precio brutal. La maniobra necesaria para acercarse a Titán lanzó a la Voyager 1 fuera del plano en el que orbitan los planetas, hacia arriba, en diagonal para siempre. Su gira planetaria terminó ahí mismo. Nunca vería Urano, nunca vería Neptuno, nunca vería Plutón. Su hermana, la Voyager 2, se encargaría de los 2 primeros años después. Y aquí hay una confusión que se repite constantemente. Así que quiero dejarla clara. La Voyager 1 jamás visitó Urano ni Neptuno. Esas imágenes preciosas que has visto de un planeta azul turquesa y de otro azul intenso con una mancha oscura son de la Voyager 2. En 1986 y en 1989. La Voyager 1 se bajó del tren en Saturno y no volvió a ver un planeta nunca más. La Voyager 1 quedó apuntando hacia la nada y empezó a caer hacia arriba, hacia la oscuridad, sin nada que la detuviera. Su misión estaba diseñada para durar 4 o 5 años. Lleva 49. Piensa en lo que significa esa cifra. Cuando la Voyager 1 despegó, todavía no existían los teléfonos móviles, ni Internet, ni los ordenadores personales. La Unión Soviética estaba en su apogeo. Franco llevaba 2 años muerto. Y esa máquina, construida en aquel mundo, sigue funcionando en este. Y aquí es donde empieza la parte que todo el mundo cuenta mal. El Sol hace algo que probablemente no sabías. No se limita a emitir luz y calor. Emite también un viento, un chorro constante de partículas cargadas que sale disparado en todas direcciones a cientos de kilómetros por segundo. Lo llamamos viento solar. Y ese viento, al empujar contra el gas que hay entre las estrellas, infla una burbuja gigantesca alrededor de nuestro sistema. Una burbuja de partículas y campos magnéticos que envuelve al Sol y a todos los planetas. Se llama heliosfera y funciona como un escudo. Buena parte de la radiación cósmica, que llega desde el resto de la galaxia,
rebota en ella o queda desviada antes de alcanzarnos. Imagínatelo como una pompa de jabón inflada por el aliento del sol. Una pompa que se mueve, que respira, que se hincha y se encoge según la actividad solar, y que arrastra una cola alargada por detrás, igual que la melena de un cometa. Dentro de esa pompa cabe todo lo que has visto en tu vida. Los 8 planetas, el cinturón de asteroides, Plutón, absolutamente todo. En algún punto muy lejano, ese viento solar pierde fuerza. Ya no puede empujar más. Y ahí, en esa frontera invisible, el viento del Sol cede el paso al gas de la galaxia. Los físicos llaman a esa frontera la heliopausa. Nadie sabía a qué distancia estaba. Ni siquiera sabíamos si la Voyager 1 llegaría viva. Los modelos teóricos daban respuestas que se contradecían entre sí. Unos situaban la frontera bastante cerca. Otros la mandaban tan lejos que la nave se habría quedado sin plutonio mucho antes de rozarla. Con lo cual, durante décadas, todo el equipo del JPL vivió con la misma duda encima. Estaban corriendo una carrera contra el reloj, sin saber dónde estaba la meta. Y muchos de los científicos que habían diseñado los instrumentos ya se habían jubilado o habían muerto, sin llegar a saber si su aparato vería alguna vez la frontera para la que fue construido. Y hubo falsas alarmas. En 2003, un grupo de científicos anunció que la nave ya había cruzado. Otro grupo lo desmintió con los mismos datos. La discusión duró años y se puso desagradable, con papers cruzados y reputaciones en juego. Aquella frontera se resistía a dejarse encontrar, porque nadie sabía con seguridad qué aspecto tendría al llegar. El 25 de agosto de 2012, a unas 121 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, ocurrió. Y la forma en que lo supimos resulta preciosa. La Voyager 1 llevaba años detectando el plasma caliente y disperso del viento solar. Y de repente, en cuestión de días, sus instrumentos registraron un cambio brutal. La densidad de partículas se disparó. El plasma se volvió mucho más frío y mucho más denso. Y las partículas del Sol, que hasta entonces dominaban el entorno, casi desaparecieron, sustituidas por rayos cósmicos que venían de fuera. Hay una grabación preciosa de aquel momento. El instrumento de ondas de plasma convirtió esas vibraciones del gas interestelar en sonido audible. Y si lo escuchas, oyes un silbido agudo, tenue, ondulante. Es literalmente el sonido del espacio entre las estrellas, capturado por una máquina construida antes de que existiera el Walkman. Y esa grabación tiene un valor que va más allá de lo científico. Durante toda la historia, el espacio interestelar fue una idea abstracta, una palabra en un libro de texto. Y de repente pudimos escucharlo. Alguien se puso unos auriculares y oyó por primera vez cómo suena el vacío entre nuestro Sol y los demás soles. Aquello solo podía significar una cosa. Había cruzado. Estaba respirando el gas de la galaxia. Lo curioso es que el instrumento que mejor podría haberlo confirmado, el detector de plasma, llevaba averiado desde 1980. Así que la prueba definitiva llegó por una vía inesperada. Una erupción del Sol viajó hasta la nave, hizo vibrar el gas de su alrededor, y esas vibraciones revelaron la densidad del medio. Los físicos la calcularon, y salió 40 veces más densa que dentro de la burbuja. La NASA tardó cerca de un año en atreverse a confirmarlo. Cuando lo anunció, en septiembre de 2013, la noticia recorrió el planeta entero. La Voyager 1 se convertía en el primer objeto fabricado por manos humanas que operaba fuera de la burbuja de su propia estrella. Durante 4.000 millones de años, todo lo que ha existido en este sistema ha vivido dentro de esa pompa. Cada bacteria, cada dinosaurio, cada persona.
Y en agosto de 2012, un cacharro de 700 kilos con la memoria de una calculadora asomó la cabeza por fuera. Fue la primera vez que algo salido de la Tierra respiró el aire de la galaxia. Y lo hizo sin cámaras encendidas, sin nadie mirando, sin ningún tipo de ceremonia. Cruzó la frontera más importante de la historia de la exploración y se enteró un puñado de científicos, meses después, mirando gráficas. Y entonces los titulares del mundo dijeron algo que no era verdad. Dijeron que la Voyager 1 había abandonado el sistema solar. Y eso sigue repitiéndose hoy, en periódicos, en redes sociales y en miles de videos. Ahora escúchame bien, porque la diferencia importa muchísimo y encierra la lección más grande de todo este vídeo. Salir de la heliosfera no equivale a salir del sistema solar. Son dos fronteras completamente distintas, y entre una y otra hay un abismo que cuesta imaginar. La heliosfera marca hasta dónde llega el viento del Sol. Pero el sistema solar no termina donde el viento se rinde. Termina donde termina la gravedad del Sol. Y la gravedad del Sol llega infinitamente más lejos. Ahí fuera, envolviendo a todo lo que conoces, hay una estructura llamada la nube de Oort. Es una capa gigantesca de cuerpos helados. Billones de ellos. Restos congelados de la formación del sistema solar, que orbitan al Sol a distancias absurdas. Nunca hemos visto la nube de Oort. Ningún telescopio la ha fotografiado. Sabemos que está ahí porque los cometas de periodo largo, esos que aparecen cada varios miles de años, llegan desde todas las direcciones del cielo, cayendo hacia el Sol desde una distancia enorme. Y para que eso ocurra, tiene que existir una reserva esférica de hielo envolviéndolo todo. De ahí vienen los cometas de periodo largo. La nube de Oort puede extenderse hasta 50.000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Algunas estimaciones la llevan al doble. Y ahora, mira dónde está la Voyager 1. A unas 173 veces esa distancia. 173 de 50.000. Léelo otra vez despacio. Ha recorrido 0,3% del camino. Después de 49 años. Después de convertirse en el objeto más lejano de la historia humana. Después de que el mundo entero celebrara que había abandonado el sistema solar. La Voyager 1 tardará unos 300 años solo en alcanzar el borde interior de la nube de Oort. Y una vez dentro, necesitará unos 30.000 años para atravesarla y salir por el otro lado. Deja que esa cifra te aterrice. 30.000 años. Cuando la Voyager 1 salga por fin del sistema solar, habrá pasado más tiempo del que separa a los primeros humanos que pintaron las cuevas de Altamira de cualquier persona viva hoy. En 30.000 años puede pasar cualquier cosa. Puede desaparecer nuestra especie. Puede evolucionar en otra. Pueden fundirse los casquetes polares, formarse otros nuevos y volver a fundirse. Y la Voyager 1 seguirá cruzando la nube de Oort, en silencio, sin haber terminado todavía de salir de casa. Y te voy a dar la imagen que lo deja todo claro. Imagina que salir del sistema solar fuera correr una maratón completa. 42 kilómetros. La Voyager 1 lleva 49 años corriendo a 61.000 kilómetros por hora, sin descansar, sin frenar, sin dormir, desde antes de que naciera la mayoría de la gente que ve este vídeo. Y ha recorrido unos 145 metros. 145 metros de una maratón. Menos de lo que trotarías en minuto y medio. Y esa cifra encierra la verdadera lección del vídeo. La escala del cosmos derrota a nuestra intuición de una forma tan brutal que ni siquiera podemos representarla mentalmente. Nuestro cerebro está diseñado para calcular distancias de sabana, de cientos de metros, de días de marcha.
Los números que gobiernan el espacio se salen de esa escala por tantos órdenes de magnitud que dejan de significar nada. Y por eso los titulares se equivocan una y otra vez. Y no lo hacen por maldad. Lo hacen porque la frase «la nave abandonó el sistema solar» suena limpia, rotunda y emocionante. Mientras que la frase «la nave abandonó la heliosfera, pero seguirá dentro del sistema solar durante 30.000 años» suena a corrección de aguafiestas. El problema es que la segunda resulta muchísimo más impresionante en cuanto la entiendes de verdad. Porque la primera versión te vende una hazaña humana. La segunda te enseña el tamaño real de la casa. Y créeme, el tamaño real de la casa da mucho más miedo, mucho más vértigo y mucha más belleza. Ese es el estado real de la nave más rápida y más lejana que hemos construido. 49 años a toda velocidad, y todavía no ha salido del barrio. Y todavía queda otro malentendido que arreglar, porque también está en todas partes. Constantemente vas a leer que la Voyager 1 se dirige hacia Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano, y que tardaría decenas de miles de años en llegar. Eso confunde a mucha gente, porque suena a que va hacia allí. La Voyager 1 no va hacia Alpha Centauri, y no irá jamás. Ninguna de las dos Voyager se dirige hacia ninguna estrella en particular. Fueron los sobrevuelos planetarios los que las lanzaron fuera del sistema, y ahora simplemente siguen el rumbo que aquellos encuentros les dejaron. Van hacia donde las tiró la gravedad, y punto. Piénsalo. Nadie eligió el destino final de la Voyager 1. Ninguna reunión, ningún comité, ninguna decisión histórica. Su rumbo eterno lo decidió la gravedad de Saturno, en 1980, en cuestión de horas, mientras los ingenieros estaban pendientes de otra cosa. Cuando eligieron sobrevolar Titán, en realidad estaban firmando el destino final de la nave para los próximos 1.000 millones de años, aunque en aquel momento solo pensaban en una atmósfera interesante. La empujó hacia arriba, fuera del plano de los planetas, y esa fue la última vez que algo la tocó. Bueno, casi. En 2017, después de 37 años dormidos, los ingenieros del JPL despertaron unos propulsores de reserva que no se habían encendido desde 1980 para reorientar la antena y ganar 2 o 3 años más de misión. Funcionaron a la primera. 4 décadas congelados a menos 200 grados, y respondieron como el primer día. Desde entonces cae en línea recta hacia una región del cielo que a nadie le importaba especialmente. Lo que sí sabemos es esto. Dentro de unos 40.000 años, la Voyager 1 pasará a 1 año luz y medio de una estrella tenue llamada Gliese 445, una enana roja que hoy está a 17 años luz, en una constelación llamada Camelopardalis, la jirafa. Y la NASA lo describe con una frase que pone los pelos de punta. Dentro de 40.000 años, la Voyager 1 estará más cerca de esa estrella que de nuestro propio Sol. Y aún así, no llames a eso una visita. 1 año luz y medio son unos 15 billones de kilómetros. La Voyager pasará de largo en la oscuridad total, infinitamente más lejos de lo que haría falta para que alguien allí se enterase. Y aún así, la NASA registra esa cita futura en sus documentos. Con fecha aproximada. Como si tuvieran una agenda abierta con 40.000 años de antelación, apuntando el día en que una máquina muerta pasará cerca de una estrella tenue que hoy nadie mira. Hay algo profundamente conmovedor en un equipo de personas que anota citas que ninguna de ellas verá. Trabajar en la Voyager exige aceptar que estás cuidando algo que te va a sobrevivir por un margen inimaginable. Que tu nombre desaparecerá, que tu país desaparecerá, y que la máquina seguirá volando. Muy poca gente en la historia ha tenido ese privilegio.
Y sospecho que también es una carga. Si estás disfrutando este viaje, suscríbete al canal, porque ahora viene la parte que nadie está contando. Lo que le ha pasado a la Voyager 1 este mismo año, en 2026, y lo que los ingenieros de la NASA están haciendo en este preciso momento para salvarla. La Voyager 1 se está muriendo. Y no se muere porque se haya roto nada. Se muere porque se le acaba la electricidad. Esa nave no lleva paneles solares. A esa distancia, el Sol es apenas una estrella brillante más, y su luz resulta demasiado débil para alimentar nada. Así que lleva 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos. Son cajas que contienen plutonio 238, un material radiactivo que se desintegra lentamente y desprende calor. Ese calor se convierte en electricidad. El problema es que el plutonio se agota, y cada año que pasa, la Voyager 1 produce unos 4 vatios menos que el año anterior. 4 vatios, parece nada, pero la nave entera funciona hoy con unos 20 vatios. Menos que la bombilla de un frigorífico. Toda la comunicación con el objeto más lejano de la historia humana depende de un transmisor más débil que la lucecita que se enciende cuando abres la nevera. Y ahora dimensiona lo que pasa con esa señal. Sale de la nave con la potencia de una bombilla, viaja 25.000 millones de kilómetros y llega a la Tierra tan debilitada que su energía se mide en cantidades absurdamente pequeñas. Para captarla, hacen falta antenas de 70 metros de diámetro, repartidas por 3 continentes, apuntando al mismo punto exacto del cielo. Escuchar a la Voyager 1 exige más infraestructura que hablar con cualquier otra nave del sistema solar. Con lo cual, el equipo del JPL lleva años tomando decisiones desgarradoras. Van apagando instrumentos, uno a uno, para robarle a la nave otro año de vida. Y cada apagado es definitivo. Sin energía, los calentadores se enfrían, la electrónica se congela y el instrumento jamás vuelve a encenderse. Con lo cual, esas reuniones deben de ser de las más duras que existen en la ciencia. Hay gente en ese equipo que lleva 30 o 40 años trabajando con un instrumento concreto. Científicos que construyeron su carrera entera alrededor de los datos que envía un sensor específico. Y llega el día en que hay que sentarse en una sala y decidir cuál de esos sensores muere primero. Por eso el equipo tomó esas decisiones hace años, con calma, cuando todavía no apremiaba nada. Se sentaron todos juntos, científicos e ingenieros, y acordaron el orden exacto en el que irían apagando la nave. Escribieron la lista de la muerte de la Voyager 1 con antelación, para que ninguna decisión se tomara luego, con el corazón en la garganta. De los 10 instrumentos originales, ya hay 7 apagados. En febrero de 2025, apagaron el subsistema de rayos cósmicos. Fíjate en la ironía. Ese era precisamente el instrumento que había confirmado una década antes que la nave había cruzado a la heliopausa. El sensor que anunció el mayor logro de la misión fue sacrificado para prolongarla. Es la clase de decisión que solo se toma cuando ya no quedan buenas opciones. Y a bordo de la Voyager 1 hace años que no quedan buenas opciones. Y ahora escucha lo que ha pasado este mismo año. El 27 de febrero de 2026, hace apenas unos meses, la Voyager 1 ejecutaba una maniobra de giro rutinaria. Algo que hace cada cierto tiempo para calibrar el magnetómetro. Y entonces, sin previo aviso, los niveles de potencia cayeron. Los ingenieros se quedaron helados. Porque si la potencia bajaba un poco más, se dispararía el sistema automático de protección por bajo voltaje. Y ese sistema apaga componentes por su cuenta, sin preguntar a nadie, para salvar la nave. Recuperarla después sería un proceso larguísimo y peligroso, con la sonda al borde del colapso. Tenían que actuar antes de que ocurriera. Y solo había una opción.
El 17 de abril de 2026, el equipo envió la orden de apagar el instrumento de partículas cargadas de baja energía. Y quiero que valores lo que significa ese apagado. Ese instrumento llevaba funcionando casi sin interrupción desde el lanzamiento, en 1977. 49 años seguidos midiendo iones, electrones y rayos cósmicos. Fue de los que mapearon la estructura del espacio interestelar. Y lo mataron para que la nave siguiera respirando. Detente en la fecha un segundo. Ese instrumento se encendió cuando Jimmy Carter era presidente de Estados Unidos y llevaba funcionando desde entonces ininterrumpidamente, mientras nacía y moría toda la era de la informática personal. 49 años sin descansar. Y una mañana de abril de 2026, alguien tuvo que teclear la orden que lo apagaba. Karim Badruddin, director de la misión, lo dijo con una honestidad que duele. Aunque apagar un instrumento científico no es la preferencia de nadie, es la mejor opción disponible. La orden tardó 23 horas en llegar hasta la nave. El apagado en sí duró 3 horas y cuarto. A la Voyager 1 le quedan hoy 2 instrumentos encendidos, un magnetómetro que mide campos magnéticos y un sensor que escucha ondas de plasma. Nada más. 2 sentidos de los 10 que tenía. Y ahora prepárate, porque falta la historia más increíble de todas. En noviembre de 2023, la Voyager 1 se volvió loca. De repente dejó de enviar datos y empezó a escupir un galimatías repetitivo, un flujo de basura ilegible. La nave seguía viva, seguía recibiendo órdenes, pero había perdido la capacidad de hablar con sentido. Los ingenieros del JPL se pusieron a investigar y encontraron el culpable. Un único chip de memoria averiado dentro del ordenador de vuelo. Un chip fabricado a principios de los años 70. Ahora piensa en lo que tenían que hacer. Tenían que leer el código de un ordenador diseñado antes de que existieran los ordenadores personales, escrito en un lenguaje que hoy casi nadie domina. Localizar exactamente qué zona de memoria había muerto. Reescribir el software para que esquivara ese trozo roto y reubicara las instrucciones en otras partes de la memoria, que apenas tenía espacio libre. Y luego, enviar ese parche a 24.000 millones de kilómetros de distancia, sabiendo que cada orden tardaría casi un día entero en llegar, y otro día entero en volver la respuesta. Sin margen de error, sin posibilidad de intervenir si algo salía mal. Y hay un detalle que multiplica la dificultad. La memoria de la Voyager 1 está prácticamente llena. Apenas queda espacio libre, con lo cual no bastaba con reescribir el código. Había que trocearlo y repartirlo por los huecos disponibles, asegurándose de que cada fragmento supiera dónde estaba el siguiente. Como reconstruir un libro entero arrancando páginas y metiéndolas en los márgenes de otro libro, sin poder comprobar el resultado hasta 2 días después. Trabajaron durante meses, y en abril de 2024, la Voyager 1 volvió a enviar datos científicos válidos. Repararon un ordenador de 1977 a 24.000 millones de kilómetros de distancia. Es, con casi total seguridad, la reparación técnica más asombrosa de la historia de la ingeniería. Y ahora mismo, en este mes de julio de 2026, están intentando algo todavía más audaz. Lo llaman informalmente el Big Bang. Consiste en cambiar varios componentes de golpe, sustituyendo sistemas antiguos por alternativas que consuman menos. Lo probaron primero en la Voyager 2, que tiene algo más de energía y está más cerca, para arriesgar menos. Y si aquello salió bien, este mes le toca a la Voyager 1. Si funciona, quizá logren mantener al menos un instrumento encendido en cada sonda hasta bien entrada
la década de 2030. Y existe incluso una posibilidad remota de volver a encender el instrumento que apagaron en abril. El equipo tiene un objetivo declarado, y es de los que emocionan. Quieren que las dos Voyager sigan vivas para celebrar su 50 aniversario, en 2027. Faltan poco más de 12 meses. Un grupo de ingenieros, algunos de los cuales todavía no habían nacido cuando esa nave despegó, está peleando cada vatio para que la máquina llegue a soplar las velas. Retrocedamos a 1981, un año después de Saturno. La Voyager 1 ya había terminado su trabajo. Volaba hacia la nada con las cámaras apuntando al vacío. Y un astrónomo llamado Carl Sagan, que formaba parte del equipo de imagen, tuvo una idea que no servía absolutamente para nada desde el punto de vista científico. Quería que la nave se diera la vuelta y fotografiara la Tierra. Sagan sabía perfectamente que aquella foto no tendría ningún valor científico. La Tierra estaría tan lejos que no se distinguiría ningún continente, ninguna nube, absolutamente nada. Sería un punto. Y precisamente por eso quería hacerla. Quería que la humanidad se viera a sí misma desde fuera, que viera lo que realmente somos. Sagan había pasado la vida entera defendiendo una idea sencilla y demoledora: que buena parte de la crueldad humana nace de la ilusión de que somos importantes, de que nuestro trozo de tierra es el centro de algo. Y sospechaba que una sola fotografía, tomada desde suficientemente lejos, podía hacer más por curarnos de esa ilusión que cualquier discurso. La NASA tardó 9 años en decirle que sí. Y hubo una resistencia técnica muy seria, con argumentos sólidos. Para fotografiar la Tierra, la Voyager tendría que apuntar sus cámaras hacia una región del cielo, peligrosamente cercana al Sol. Y una cámara de aquella época, apuntada hacia el Sol, podía quedar dañada de forma irreparable. Se arriesgaban a destruir los instrumentos de imagen a cambio de una foto que no aportaba ningún dato. Y los ingenieros tenían razón en preocuparse. Aquellas cámaras eran irreemplazables. Si el sensor se quemaba mirando al Sol, la humanidad perdía para siempre su ojo más lejano. Y lo perdía por una imagen que no serviría para publicar un solo artículo científico. Durante 9 años, ese argumento ganó todas las discusiones. El 13 de febrero de 1990, la Voyager 1 calentó sus cámaras durante 3 horas. Y al día siguiente, el 14 de febrero de 1990, a las 4:48 de la madrugada en tiempo universal, giró sobre sí misma, apuntó hacia atrás, hacia el lugar del que había salido 13 años antes, y disparó. Estaba a 6.000 millones de kilómetros del Sol. En esa fotografía, la Tierra ocupa 12 centésimas de un píxel, menos de un punto. Un grano de polvo suspendido en un rayo de luz solar dispersada por la propia lente de la cámara. Casi un accidente óptico. De hecho, si no supieras exactamente dónde mirar, jamás encontrarías la Tierra en esa imagen. Habría que señalártela. Y aún señalándotela, muchos tardan un rato en verla, porque el ojo la confunde con el ruido de la propia fotografía. Nuestro planeta entero cabe en una imperfección que cualquiera habría borrado por error. Y esos rayos de luz que la atraviesan, esas bandas que parecen decorativas, son un defecto de la cámara. Luz solar rebotando dentro del objetivo. Por pura casualidad, la Tierra quedó atrapada justo en uno de ellos. Un accidente perfecto que ningún fotógrafo humano habría sabido componer. Y quiero que caigas en lo siguiente. Esa imagen es la única fotografía de la Tierra tomada desde fuera del sistema planetario. Y probablemente lo seguirá siendo durante muchísimas décadas. Ninguna otra nave ha llevado una cámara tan lejos. Ninguna tiene previsto hacerlo. Ahí está todo.
todas las guerras, todos los imperios, todos los océanos, todas las personas que han existido jamás, cada una con su vida entera, sus miedos y sus amores, apretadas dentro de esas 12 centésimas de píxel. Cada faraón, cada esclavo, cada persona que has querido, cada persona que te ha hecho daño, toda la historia del arte, de la música y de la ciencia, todos los idiomas que se han hablado, todo eso comprimido en un punto que no llega ni a un píxel, flotando en un rayo de luz dispersa, a 6.000 millones de kilómetros de la cámara que lo fotografió. Carl Sagan escribió después las palabras que probablemente conozcas. Mira otra vez ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. Y ahora viene el detalle que te va a doler. A las 5:22 de la madrugada de ese mismo 14 de febrero de 1990, 34 minutos después de fotografiar la Tierra, la Voyager 1 apagó sus cámaras. Para siempre. Los responsables de la misión necesitaban ahorrar energía para el viaje que quedaba por delante. Con lo cual, aquella imagen se convirtió en la última fotografía que la Voyager 1 tomará jamás. Y hay algo más, y es demoledor. Con los años, el software que controlaba aquellas cámaras acabó siendo borrado de la memoria de la nave, para dejar sitio a otras funciones. Los ordenadores en tierra capaces de interpretar los datos de imagen ya no existen. Nadie los conserva. Y esa pérdida dice algo incómodo sobre nosotros. Fuimos capaces de construir un ojo que veía desde el borde del sistema solar, y luego dejamos que la capacidad de usarlo se evaporara sin que nadie lo apuntara en ninguna parte. El conocimiento técnico se disolvió con las jubilaciones, los cambios de ordenador y los archivos que nadie migró. Aunque hoy alguien quisiera hacer otra fotografía, no podría. La capacidad se ha perdido. La humanidad tuvo un ojo a 6.000 millones de kilómetros de casa. Lo usó una última vez para mirarse a sí misma y luego lo cerró. Y todavía hay una vuelta de tuerca más. Los datos de aquella imagen tardaron 2 meses y medio en llegar completos a la Tierra, en 4 pases distintos de las antenas. Con lo cual, cuando la humanidad vio por primera vez el punto azul pálido, las cámaras que lo habían tomado llevaban meses apagadas para siempre, congelándose en la oscuridad. Y ahora hablemos de lo que la Voyager 1 lleva atornillado en el costado. Un disco de cobre chapado en oro de 12 pulgadas. Un disco de vinilo, básicamente, con instrucciones grabadas en la funda para reproducirlo. La idea salió del jefe del proyecto, John Cassani, que se la encargó a Carl Sagan. El presupuesto que le dio fueron $1.500 y 6 semanas de trabajo. Con eso montaron el mensaje más ambicioso que una especie ha enviado jamás. Y la elección del formato tiene su lógica. Descartaron las cintas magnéticas, porque la radiación cósmica las borraría en poco tiempo. Un disco grabado físicamente, en cambio, guarda la información en surcos, en relieve, en la propia forma del metal. Para destruir esa información, habría que destruir el disco. Y ahí fuera, prácticamente nada puede hacerlo. Dentro hay 115 imágenes. Saludos hablados en 55 idiomas. 12 minutos de sonidos de la Tierra. Y 90 minutos de música. Escucha lo que va ahí dentro. El oleaje del mar, el viento, truenos, pájaros, el canto de las ballenas jorobadas, pasos humanos, una risa, que es la del propio Carl Sagan, un beso y un bebé llorando. En la música va Bach, Mozart, Beethoven, Stravinsky. Una pieza china de Wu Qin de más de 2000 años, Blind Willie Johnson, Louis Armstrong, una canción búlgara, y Chuck Berry cantando Johnny B. Good. Fíjate en el gesto. Estamos hablando de un mensaje pensado para durar más que nuestra especie, dirigido a una inteligencia que ni siquiera sabemos si existe. Y en lugar de mandar únicamente fórmulas y teoremas,
mandaron música. Mandaron a un hombre negro de Missouri tocando una guitarra eléctrica. Como si dijeran, esto también somos nosotros, y esto también importa. Y aquí hay una anécdota que lo dice todo sobre Sagan. Cuando propuso incluir a Chuck Berry, el etnomusicólogo Alan Lomax se opuso, alegando que el rock era música adolescente y no representaba bien a la humanidad. Sagan le contestó con una frase perfecta. Hay muchos adolescentes en este planeta. Y va una cosa más en ese disco, que a mí me parece la más hermosa de todas. Una grabación de 1 hora de las ondas cerebrales de Ann Druyan, la directora creativa del proyecto. Mientras la grababan, le pidieron que pensara en la historia de la Tierra, en nuestras civilizaciones y en nuestros problemas. Y también pensó en otra cosa. Pensó en qué se siente al enamorarse. Ella y Carl Sagan se habían prometido en matrimonio pocos días antes. De modo que si alguna civilización llegara a descifrar esa grabación dentro de 1 millón de años, y si lograran traducir esos impulsos eléctricos a algo comprensible, lo que encontrarían sería el cerebro de una mujer 27 años pensando en el hombre del que acababa de enamorarse. Ese es, literalmente, uno de los mensajes que hemos lanzado al universo. De modo que ahí fuera, a 25.000 millones de kilómetros, viajando por el espacio interestelar, va grabado el patrón eléctrico del cerebro de una mujer enamorada. Y ahora el dato que lo cambia todo. Ese disco está diseñado para durar del orden de 1.000 millones de años. Ahí fuera no hay atmósfera, ni oxígeno, ni agua. Tampoco hay erosión de ningún tipo. Prácticamente nada puede desgastarlo. Con lo cual el disco de oro sobrevivirá a la nave, sobrevivirá al plutonio, sobrevivirá a la NASA, a este país, a este idioma y a esta civilización, y sobrevivirá a la propia Tierra, que dentro de unos 5.000 millones de años será calcinada y probablemente engullida por un sol moribundo convertido en gigante roja. Ese disco de vinilo, montado en 6 semanas con $1.500, es casi con toda seguridad el objeto más duradero que nuestra especie fabricará jamás. Las pirámides de Egipto llevan 4.500 años en pie y ya se están erosionando. La Gran Muralla se desmorona. Todo lo que hemos construido en este planeta será polvo dentro de unos pocos millones de años, borrado por la lluvia, el viento y el movimiento de los continentes. El disco de oro, en cambio, seguirá intacto cuando la Tierra ya no exista. Y falta una última cosa. Un hito que va a ocurrir dentro de 4 meses. El miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 2:16 de la madrugada en la costa oeste de Estados Unidos, la Voyager 1 alcanzará una distancia exacta de la Tierra. 16.094 millones de millas. Unos 25.900 millones de kilómetros. Esa cifra tiene un nombre. Es exactamente la distancia que recorre la luz en 24 horas. Un día luz. Ese día, la Voyager 1 se convertirá en el primer objeto construido por manos humanas que alcanza un día luz de distancia de la Tierra. Nunca ha ocurrido. Y si la nave aguanta, ocurrirá este noviembre. Y tiene su punto de belleza amarga. Esa sonda alcanzará el récord más impresionante de su carrera, precisamente cuando le quedan 2 instrumentos encendidos y unos 20 vatios de vida. Va a batir la marca más lejana de la historia humana justo mientras la estamos apagando. Y a partir de ese día, cada segundo que pase la alejará un poco más. Y el retraso de la señal crecerá. Dentro de unos años, si siguiera viva, tardaríamos un día entero en preguntarle algo y otro día entero en escuchar la respuesta. Estamos llegando al límite práctico de lo que se puede llamar una conversación. Así que volvamos a esa máquina. Ahí fuera, ahora mismo. Le quedan 2 sentidos encendidos,
unos 20 vatios de electricidad y unos pocos años de conversación. Un día de esta década, la NASA apagará su último instrumento. Poco después, llegará la última señal. Y luego, silencio. Nadie sabe exactamente cuándo llegará esa última señal. Pero llegará, y alguien estará escuchando cuando ocurra. Habrá una persona en el JPL, sentada en una sala, viendo cómo la línea de datos se queda plana. Y esa persona sabrá algo terrible y hermoso a la vez. Que la nave sigue perfectamente entera, ahí fuera, volando exactamente igual que el día anterior. Simplemente ha dejado de poder contárnoslo. La conversación se acaba por nuestra parte. El viaje continúa por la suya. Y ese momento marcará el final de la conversación más larga que la humanidad ha mantenido con una máquina. Y entonces empezará lo verdaderamente importante. Porque la Voyager 1 no se va a detener. No hay nada ahí fuera que pueda frenarla. Seguirá volando a 61.000 kilómetros por hora, en línea recta, muerta y callada, atravesando la nube de Oort durante 30.000 años. Y después seguirá. Rozará Gliese 445, dentro de 40.000. Y seguirá. Dará vueltas alrededor del centro de la galaxia, una y otra vez, durante miles de millones de años, con un disco de oro atornillado en el costado y una risa humana grabada en los surcos. Sobrevivirá a todos nosotros. Sobrevivirá a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Sobrevivirá al último ser humano, que respire, sea cuando sea. Sobrevivirá a la Tierra. Y sobrevivirá al Sol. Dentro de unos 5.000 millones de años, cuando nuestra estrella agote su combustible y se hinche hasta convertirse en una gigante roja, calcinará Mercurio, calcinará Venus, y muy probablemente engullirá a la Tierra entera. Todo lo que ha existido aquí se evaporará. Y en ese momento, en algún rincón oscuro de la Vía Láctea, seguirá volando un cacharro de 700 kilos con un disco dorado en el costado, llevando el sonido del oleaje de unos océanos que ya no existirán, y la risa de un hombre que murió hace eones. Y quiero que te lleves esto, porque cambia el sentido de todo. El tuit que quizá te trajo hasta aquí decía que la Voyager 1 es un recordatorio humillante de nuestra pequeñez. Y tiene razón, aunque no por el motivo que parece. Lo humillante de verdad no es que el universo sea gigantesco y nosotros diminutos. Eso ya lo sabíamos. Lo humillante es esto. En 1903 dos hermanos consiguieron levantar del suelo una máquina de madera y tela durante 12 segundos. 74 años después, la misma especie lanzó un objeto que va a sobrevivir a su propia estrella. 74 años. Menos de lo que dura una vida humana. Hubo personas que nacieron cuando volar era imposible, y murieron viendo despegar la Voyager. Una sola vida cabe entre las dos cosas. Esa es la escala real de lo que hemos hecho, y creo que se nos olvida constantemente. Una especie de primates que llevaba 200.000 años sin salir del barro, fabricó, en el espacio de una sola biografía, un objeto capaz de sobrevivir a su estrella. Y sí, después de 49 años a toda velocidad, la Voyager 1 sigue dentro del sistema solar. Ha corrido 145 metros de una maratón. No ha salido del barrio. Eso no me parece una decepción. Me parece el descubrimiento. Nuestra casa es infinitamente más grande de lo que nos habían contado. Y la máquina que nos lo ha demostrado es un cacharro de 700 kilos con la memoria de una calculadora, que lleva medio siglo susurrándonos desde la oscuridad, y que se apaga poco a poco mientras un puñado de ingenieros pelea, con 23 horas de retraso en cada palabra, por robarle un año más.
Déjame en los comentarios qué canción habrías metido tú en el disco de oro para representar a toda la humanidad. Cuéntame también si tú creías que la Voyager 1 ya había salido del sistema solar, porque lo cree casi todo el mundo, y no hay absolutamente nada de qué avergonzarse. Y dime si crees que alguien, algún día, encontrará ese disco. Si has llegado hasta aquí y quieres seguir explorando conmigo la ciencia real, esa que no necesita inventarse nada para dejarte sin aliento, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, en algún lugar de la oscuridad, ahora mismo, hay una risa humana viajando a 61.000 kilómetros por hora hacia ninguna parte.